Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre un tema muy básico pero que a la vez es muy fascinante, el cual es sobre la célula, que tú puedes imaginarte una célula como una unidad microscópica muy pequeña que todos tenemos en nuestro interior, y esto es cierto, en gran parte es cierto, pero no solo se basa en esta definición tan básica de la célula, sino que una célula es algo muy interesante, que suena a algo muy básico, pero ya que lo ves a detalle es algo que te deja sin palabras. Y pues más porque no es solo, bueno, la mayoría de las veces imaginamos una célula como algo normal, algo que es igual, algo redondo, pero en realidad no. Las células tienen diferentes formas y tienen diferentes características, no todas las células son iguales. Así que primero, para empezar este video, vamos a definir qué es una célula. Esto se clasifica como la unidad fundamental de todos los seres vivos, y para algunos expertos es considerada como el bloque estructural de la vida, y esta contiene todo el material necesario para poder mantener los procesos vitales. Estos procesos vitales son el crecimiento, la nutrición y la reproducción. Ahora vamos a pasar a la clasificación general de las células, que son las células procariotas y las células eucariotas. Las células procariotas, a grandes rasgos, podemos decir que estas no contienen núcleo, y las células eucariotas, a grandes rasgos, es que sí contienen núcleo. Y bueno, ahora vamos a pasar más a detalle a sus diferencias, las cuales puedes imaginártelo así como te lo acabo de explicar: célula eucariota con núcleo, célula procariota sin núcleo, pero en realidad la diferencia es mucho más abismal y fascinante de lo que solo puede significar que tengan núcleo o que no tengan núcleo. Antes de pasar a las diferencias de las células procariotas y las células eucariotas, quisiera dar un dato muy interesante, el cual es que se estima aproximadamente que el cuerpo humano contiene entre 10 y 100 billones, o sea, no son millones, son billones de células, lo cual es sumamente fascinante, porque imagínate que toda esa cantidad está dentro de tu cuerpo. Y lo más interesante es que no solo es un tipo de célula, sino que son diferentes, como las neuronas, los macrófagos, los neutrófilos, las células dendríticas, entre otras células, lo cual me parece fascinante. Y si quisieras un video hablando de los diferentes tipos de células del cuerpo humano, el cual duraría muchísimo tiempo, pero a grandes rasgos se los pudiera hacer, solo es cuestión de que me lo dejen en la caja de comentarios cuál video es el que quisieran que siguiera. Y bueno, hablando ya específicamente de sus diferencias, el primer aspecto que vamos a destacar va a ser la antigüedad de estas. Las células procariotas son las células más antiguas, y por ende estos van a tener más tiempo ya en la Tierra. Estos aproximadamente están desde hace 3.500 millones de años. Y por otro lado tenemos la antigüedad de las células eucariotas, las cuales ya son células evolucionadas y con muchísimos más aspectos que las células procariotas, pero no por eso las células procariotas son menos interesantes, sino que también son fascinantes. Y respecto a la antigüedad de las células eucariotas, estas tienen 1.500 millones de años. La diferencia te puede sonar como de 2.000 millones de años, como algo bastante como que no hay mucha diferencia, pero en realidad son 200 millones de años, 2.000 millones de años, perdón. Y pues es muchísima la diferencia. Ahora, el siguiente punto a destacar respecto a sus diferencias va a ser las medidas que estas tienen, las cuales en las células procariotas miden aproximadamente de entre 1 a 10 micras. Para que te hagas una idea, tenemos un metro, lo dividimos en 1000 partes, esa milésima parte es un milímetro. Si de por sí eso ya es pequeño, ahora imagínate agarrar el milímetro y partirlo en 1000 partes iguales, y una de esas partes es una micra. Y eso es lo que puede llegar a medir una célula procariota. O sea, es muy poco lo que llega a medir. Y respecto a las células eucariotas, a pesar de que su diferencia no pueda ser algo muy grande o que se vea como algo muy notable, pues sí está un poco más grande, ya que esta llega a medir de entre 10 a 100 micras. Y bueno, el siguiente punto a destacar de sus diferencias va a ser respecto al apartado de los organelos, los cuales cumplen ciertas funciones dentro de la célula que son vitales, pero no vitales para las células procariotas, spoiler alert, porque en las células procariotas no se presentan los organelos membranosos.
Y en las células eucariotas sí se presentan organelos membranosos, lo cual es como algo como que los organelos son de vital importancia, pero para las células eucariotas y para las células procariotas no es como que... Y bueno, el siguiente punto a destacar su diferencia va a ser el de el ADN, el cual es un apartado bastante interesante, ya que en este se encuentran muy bien especificadas las diferencias de una mejor manera. Bueno, empezando por el ADN de las células procariotas, tenemos que su ADN es circular y desnudo, y este tipo de célula solo presenta un cromosoma, el cual entendemos que los cromosomas son donde está enrollado el ADN súper empaquetado, ya que el ADN llega a medir hasta 2 metros de largo, y ese es un contenido que contiene cada una de tus células, y es impresionante cómo caben 2 metros ahí, pero es porque está súper empaquetado gracias a unas proteínas llamadas histonas. Y en las células procariotas tenemos que no se encuentran las proteínas histonas, por lo que el ADN está todo pues hecho bola, pero está de una manera circular. Y se encuentra centrado en el citoplasma, que también es conocido en una parte específica, la cual es llamada el nucleoide. Y bueno, además de que las células procariotas también pueden contener plásmidos, que se encuentran como son pequeños fragmentitos que se encuentran, bueno, pues por ahí de la célula, flotando, así como nada más existiendo. Me defino con esos plásmidos. Y pues son fragmentos de ADN que están libres en el citoplasma, que nomás están ahí. Y bueno, referente al ADN de las células eucariotas, tenemos que su ADN es lineal. En este sí está empaquetado en los cromosomas gracias a las proteínas histonas, y estos pueden presentar de 2 a más cromosomas que están unidos pues gracias a las proteínas histonas, y este está contenido en el núcleo de la célula. El siguiente punto a destacar respecto a las diferencias va a ser el de la pared celular, y vamos a empezar con el de las células procariotas. La pared celular de las células procariotas es una estructura bastante rígida que se va a encontrar rodeando a la membrana plasmática de la célula, y le va a dar una resistencia además de una protección. Y algunos grupos de estos tipos de células pueden contener peptidoglicanos, que los peptidoglicanos son cadenas de azúcares unidos a cadenas muy cortas de aminoácidos en su pared celular. Y respecto a la pared celular de las células eucariotas, podemos encontrar que esta va a ser una estructura rígida que va a rodear a la membrana plasmática, que de igual forma se parece mucho a la célula procariota, porque de igual forma le va a brindar resistencia y protección a la célula. Y en las células vegetales se va a encontrar formada por celulosa. Esto también es muy importante, porque dentro de las células eucariotas, estas dos se clasifican en células animales y células vegetales, los cuales también, o sea, estamos explicando las diferencias entre las células procariotas y las células eucariotas. Pero lo curioso es que entre las células eucariotas también se dividen en 2 partes, y estas también tienen diferencias, lo cual es súper interesante, porque o sea, tienes diferentes tipos de células, y más aparte tienes diferencias en un mismo tipo de célula que pertenecen al mismo tipo de célula. Pero bueno, eso se verá en un video más adelante. Por el que más elijan, acá abajo me lo pueden poner cuál es el video que más quieren. Y bueno, en los hongos esta pared celular está formada por quitina. Una característica muy importante respecto a las diferencias va a ser en el apartado de la cápsula, que específicamente ese solo lo van a tener las células procariotas, y por ende va a estar ausente en las células eucariotas. Así que solo nos vamos a centrar en explicar la cápsula de la célula procariota, ya que esta solo la contiene. Y bueno, esta solo la presentan algunas bacterias, que por si no lo había explicado, perdón, las bacterias son las células procariotas. Y bueno, esta consiste en una cápsula viscosa que va a rodear otra vez a la pared celular, y esto le va a dar aún más protección. Y bueno, esa está formada principalmente por glicoproteínas y polisacáridos. Bueno, el siguiente apartado de las diferencias que vamos a destacar va a ser el de los cilios y los flagelos. Así que vamos a empezar primero por las células procariotas. Bueno,
En las células procariotas, algunas de estas presentan anclados a su membrana y a la pared celular los cilios y los flagelos, y la función de estos es principalmente la locomoción de la célula, que locomoción se entiende como el traslado de la célula de un lado a otro. Y bueno, no sé por qué hice eso, pero me gustó la forma del traslado de la célula de un lado hacia otro. Y bueno, además de que estas células también pueden contener los llamados pilis, que eso es un dato bastante interesante que les voy a explicar, ya que estos pueden tener un papel muy importante en el movimiento, pero principalmente están relacionados con la adhesión a la superficie. O sea, es como si las pilas ayudaran a pegarse a algo y ya no lo soltaran, pero no tan así, porque esto facilita la infección y son una característica muy dominante de la virulencia. O sea, que hace que se quede pegado, vas tú, lo agarras, te lo llevas a la boca, a los ojos y te infectas por una bacteria y ¡no! ¡Oh my god! Pues ya valiste. No, mentiras. Y bueno, respecto a los cilios y flagelos de las células eucariotas, estos se encargan también de la locomoción de la célula y por ende del movimiento también de los líquidos sobre la superficie de las células. Y estos están formados por pares de microtúbulos compuestos por diversas proteínas. Bueno, el siguiente apartado va a ser el de los ribosomas. En las células, bueno, primero vamos a explicar qué es un ribosoma. El ribosoma hace posible la expresión de los genes y sirve como sitio donde se genera la síntesis de proteínas. Así que ahora sí podemos pasar a la diferencia, y esa no es muy grande, pero sí es importante también, ya que en las células procariotas vamos a tener ribosomas pequeños y en las células eucariotas vamos a tener ribosomas grandes. Bueno, en este punto del video vamos a explicar una de las diferencias, que es la que a mí es una de las que más me gustan respecto a sus diferencias, y vamos a pasar con el punto de la reproducción de las células procariotas y eucariotas. Así que primero vamos a comenzar con las de las procariotas, que spoiler alert, mitosis. Bueno, la reproducción de este tipo de células es de manera asexual, en el cual la célula se divide dando origen a dos células iguales y por ende son iguales. Es como si crearas una copia exacta a ti mismo y por ende no hay variabilidad genética, y es como si crearas a alguien igual a ti pero sin ningún tipo de variabilidad, que fuera completamente igual a ti. Y lo mejor de esto, y por lo que más me gusta, es como puedes crear muchos individuos de ti muy rápido. Es como si crearas muchos clones de ti en un tiempo, bueno, muy corto, y por ende esto les garantiza a este tipo de células su continuidad en la Tierra. Y bueno, les expliqué la mitosis, pero le expliqué a grandes rasgos. Esto vendría siendo lo que es la mitosis, pero a pasos pero a palabras muy grandes, en el cual la célula se divide dando origen a dos células hijas. Y bueno, la reproducción de las células eucariotas, esta puede ser tanto de manera asexual como de manera sexual, por lo que puede ser de mitosis o meiosis. Y bueno, cuando se produce la meiosis, que la mitosis tenemos entendido que es cuando una célula da origen a dos células hijas y esas células son completamente iguales, no hay variabilidad genética y sus descendientes son iguales. En la meiosis esto cambia, ya que las reproducciones son algo diferentes y estas se caracterizan principalmente por tener variabilidad genética, por lo que puede salir alguien que puede ser con ciertas características parecido a ti, o en este caso vendría siendo la célula, pero no va a ser al 100%, sino que va a tener ciertas características que la van a diferenciar. Bueno, el siguiente apartado a resaltar las diferencias va a ser respecto a su alimentación. Ese apartado me gustó mucho escribirlo, ya que tiene, bueno, en las células procariotas hay un dato una metáfora que me gustaría usar y que me gustó mucho. Bueno, respecto a la alimentación, son las células procariotas autótrofas. Debido a autótrofas es que puedas fabricar tu propio alimento, ya sea por fotosíntesis o quimiosíntesis. Y al igual que también unas son heterótrofas, y eso me causó mucha gracia, ya que estas toman su manera de ser
heterótrofas es que toman los alimentos ya elaborados por otros organismos. Es como por ejemplo cuando vas con tu amigo a la cafetería y te compras algo. Y o sea, llega tu amigo y tú le das tu sándwich y muchas veces te quita tu sándwich sin pedirle. Y es bastante cómico ya que te lo quita y se lo come. Y eso sería una manera de alimentarse heterótrofamente para las células procariotas. Y bueno, respecto a la alimentación de las células eucariotas, las células del tipo eucarionte se pueden alimentar tanto de manera autótrofa, o sea, es decir, ellas mismas producen su propio alimento, como de manera heterótrofa, que es la más común en este tipo de células. Bueno, el siguiente apartado a decir sus diferencias va a ser la respiración que estas tienen. Ambas tienen las mismas respiraciones, pero en las células eucariotas predomina más un tipo de respiración. Bueno, así que pasemos primero a la respiración de las células procariotas. Estas pueden respirar de manera aerobia y anaerobia. Ahora definamos lo que es a grandes rasgos la respiración de manera aerobia. En esta se requiere oxígeno y en la anaerobia no se requiere oxígeno. O sea que podríamos relacionar aerobia, oxígeno, anaerobia, no oxígeno. Y bueno, ahora sí, pasando con las células eucariotas, su respiración también de igual forma es de manera aerobia y anaerobia, pero en las células eucariotas predomina más la aerobia, por lo que la mayoría de este tipo de células requiere oxígeno para poder respirar. Bueno, el siguiente punto a resaltar va a ser el de la importancia, y no por ser el último es el menos importante, ya que bueno, es la importancia de este tipo de células y por ende es algo que debemos recalcar muy bien. Y bueno, vamos a empezar por las células procariotas, resaltando primero que estas ayudan a transformar la atmósfera del planeta de reductora a oxidante, es decir, de reductora sin oxígeno a oxidante con oxígeno, lo cual es bastante beneficioso para nosotros. Y bueno, un dato bastante importante a resaltar es que estos fueron los primeros organismos en realizar la fotosíntesis. Y este tipo de células pueden vivir en condiciones muy extremas de mucho frío o mucho calor, lo cual es impresionante porque pueden sobrevivir a climas muy extremos y es como que qué poder. Y bueno, estos también participan en procesos muy importantes como la descomposición de la materia y la fermentación. Y algo también muy importante a resaltar es que forman parte de nuestra microbiota, al igual que la de muchos organismos, ya que nosotros en nuestros intestinos tenemos un gran bioma de bacterias que nos ayudan en muchísimas cosas, lo cual la microbiota intestinal es un tema que me parece muy interesante. Y de igual forma, si quisieran que hablara de él, me lo pudieran dejar aquí abajo. De igual forma, abajo les estaré dejando las fuentes de donde saqué toda esta información. Pero bueno, antes de pasar a la despedida, pues vamos a pasar con la importancia de las células eucariotas, ya que estas también son importantes, ya que estas permiten formar organismos tanto unicelulares como pluricelulares, lo cual es pues muy importante, ya que pueden formar algo muy importante, y dan origen a millones de especies diferentes debido a que tienen la capacidad de formar tejidos y órganos, este tipo de células. Y de igual forma, estas participan también en la fotosíntesis y en la regulación del clima en la Tierra. Y algo muy importante a mencionar también es que todas las células eucariotas son diferentes, ya que se reproducen de manera sexual por meiosis y por ende hay variabilidad genética. Y bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado el video. Perdón si cometí algunos errores. Este es mi primer video. Me podrían dejar de igual forma abajo algunos consejos con los que puedan mejorar. Los estaré leyendo. No importa que sean malos o que sean buenos. Y recuerden que me pueden compartir, suscribirse y bueno, y darme una manita arriba si les gustó el video. Y bueno, eso sería todo. Espero que les guste mucho este video y que les haya servido para estudiar o para pasar el rato o para algo muy bueno que les haya servido. Lo espero mucho. Y bueno, esto sería todo. Adiós.